Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que nos ven o nos escuchan a esta hora mediante Cristianismo Bíblico Radical. Es la manera como puedes encontrar nuestro ministerio evangelístico en nuestras plataformas en Facebook o en YouTube. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento a todos nuestros programas. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. ¿Cuál es el título de este mensaje? Se titula La circuncisión que valía ayer y la circuncisión que vale hoy. ¿Listo? Así se titula. La circuncisión que valía o que era válida ayer, es decir, en el pasado, y la que vale hoy, en el presente. Muy bien, vamos a entrar a la definición de este concepto. ¿Qué es la circuncisión? Pues bien, es una práctica que se desarrollaba en el antiguo pueblo de Israel, incluso hoy también lo hacen, por medio de la cual se hacía un corte en el prepucio del miembro de cada hombre. Esta era una señal que tipificaba el pacto entre Dios y Abraham, en la que todo varón del pueblo de Israel debía cortarse ese pedazo de carne del miembro para que ellos pudieran entrar en esa promesa. Hoy en día también se hace por temas de salud para los hombres que así lo prefieran. Entonces esta pequeña cirugía se le realizaba a todos los bebés varones judíos y representaba que pertenecían al pueblo de Israel por medio del pacto con Abraham. Y quien no era circuncidado era considerado como que no era del pueblo de Dios, que era enemigo de Israel, y a estos se les llamaba incircuncisos. ¿Cómo comenzó esto? En el pasado, ¿cuál era la circuncisión que valía ayer? Comenzó de esta manera. Vamos a Génesis, capítulo 17, versículos del 11 al 12. Dice lo siguiente: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio. Aquí está hablándole Dios a Abraham y dándole el pacto de la circuncisión, y le está diciendo: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Entonces, como les dije al inicio, esto era una condición de Dios para que pudieran estar en comunión con Él. Obviamente que ya hoy no vale, por lo menos para los que estamos en Cristo Jesús, porque incluso los judíos lo siguen haciendo, porque ellos aún no conocen al verdadero Mesías. Ellos aún no están en Cristo Jesús, en Yeshua. Pero como nosotros sí lo estamos, para nosotros esto no es necesario y lo vamos a ver más adelante. Pero había algo muy grave en que no se circuncidaba y que era hebreo, era del pueblo de Israel, pero que no se había circuncidado aún. Como por ejemplo lo que le pasó a Moisés.
en Éxodo capítulo 4, versículos del 24 al 26. Es decir, era obligatorio que cada niño nacido de sangre hebrea estuviera en el pacto abrahámico por medio de la circuncisión. Si no era así, había problemas con Dios, como lo que le pasó en esta ocasión a Moisés. Éxodo capítulo 4, del 24 al 26. Dice lo siguiente: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. ¿Por qué? Pues precisamente porque tal vez se le había olvidado o no tenía en ese momento memoria Moisés de que sus hijos habían nacido hebreos, porque Moisés era hebreo y ellos también eran hebreos, y no lo había hecho aunque sus hijos ya eran un poco mayores, que ya estaban grandecitos. Entonces por eso el Señor, por cuanto a Moisés se le había olvidado circuncidarlos, entonces hizo esta señal. Sin embargo, Séfora sabía el por qué Dios había enviado una enfermedad a Moisés y que por esta quería matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado o un cuchillo y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Y el Señor le dejó ir a causa de la circuncisión. También esto era necesario para los hombres que hacían parte del ejército de Israel y que no estaban circuncidados aún. Muchos, para poder ganar las batallas y para que el Señor les diera la victoria, debían estar circuncidados. Josué capítulo 5, versículo 7. En esta ocasión, Moisés antes de entrar a la tierra prometida y de librar la batalla de Jericó, ellos debían cortarse el prepucio. Es decir, debían estar en el pacto con el Señor. Josué capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y los hijos de ellos que él había puesto en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces esto era esta acción de circuncidarse, haciendo parte del pueblo de Israel, era absolutamente necesaria para estar en la presencia del Señor, que lo había estipulado Dios incluso a través de las leyes. Levítico 12:3. Al octavo día la carne del prepucio será circuncidada. Es decir, necesariamente, obligatoriamente, al octavo día todo niño nacido debía circuncidarse. Si no, había problemas. ¿Listo? El mismo Señor Jesús tuvo que pasar por este proceso. Y quien no lo hacía, quien no era parte de este pacto, era llamado incircunciso. Así como David llamó a Goliat, acuérdense que le dijo incircunciso. Y en Jueces hay otra referencia en donde dice para las filisteas o para los filisteos, se le decían filisteos incircuncisos, porque no estaban o no hacían parte del pacto, de la alianza con Dios. Pero ya esto cambió una vez el Señor Jesucristo viene a nosotros por medio de su circuncisión, porque estamos en Él. Amén. El Señor ya también venía hablando de que
esta circuncisión no iba a hacer ningún efecto. Es decir, si la circuncisión carnal se hacía, pero si no se hacía la espiritual, la del corazón, de nada valía, de nada servía. Deuteronomio 10, 14 al 16. Deuteronomio 10, del 14 al 16. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y la tierra, y todo lo que en ella hay. Sin embargo, Jehová agradó a los padres, los amó, los escogió a su descendencia, después los escogió entre todos los pueblos y les dijo: circunciden vuestro corazón. ¿Sí se da cuenta? Deuteronomio 36. Deuteronomio 30, versículo 6. Además, Jehová tu Dios circuncidará tu ¿qué? No dice la carne del prepucio del miembro viril del varón. No, dice tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahweh o al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, no era solamente requerida la circuncisión de la carne del prepucio, sino que también tenía que tener la circuncisión del corazón espiritual. Pero en el pueblo de Israel esto no lo había. Ellos creían que solamente con cortarse ese pedacito de carne, pues ya con eso estaban dentro de la voluntad del Señor. Pero no era así, porque ellos se cortaban ese pedazo de carne físico, pero no cortaban la circuncisión del corazón, de la carne del corazón espiritual, que ellos no tenían. Como lo dice Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente: circuncidaos para Jehová o para el Señor, y quitad los prepucios ¿de dónde? Y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague. ¿Por causa de qué? De la maldad de vuestras obras. Entonces ellos cortaban el prepucio físico y vivían borrachos, parranderos, matando, drogándose, robando, adulterando, fornicando, haciéndole mal al vecino, al compañero. No valía nada, de nada les servía que se hubieran circuncidado físicamente si no estaban circuncidados en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo vino. Y Pablo dice lo siguiente con respecto a eso. Romanos 2, capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿sí se dan cuenta? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en carne. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la que realmente vale. No era suficiente con que los hombres del pueblo de Israel se cortaran ese pedacito de carne y ya dijeran: estamos en pacto con Dios. De nada les servía, porque seguían pecando, seguían haciendo obras malas. Entonces, la circuncisión también del corazón en espíritu era la que el Señor amaba, la que el Señor deseaba. Y ya la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice así: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, en el Mashiach Yeshua, en el Señor Jesús nuestro Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué? Versículo 11. En Él, ¿en quién? En Jesucristo.
en Yeshua el Mashiach, fuimos circuncidados por circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sí se dan cuenta? Allí está. Ese es el punto. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿en la qué? En la circuncisión de Cristo. Es decir, cuando al Señor Jesús lo llevó María y José allá al templo a los 8 días y le cortaron a él ese pedacito de carne, el Señor Jesús, haciendo la voluntad de Dios el Padre, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, habiendo derramado su sangre por nosotros, entramos en pacto con Dios a través de la circuncisión de Cristo. Amén. O sea, ya para nosotros eso no es necesario, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque hoy entendemos que por medio del Mesías somos nueva criatura. Hemos entrado en un pacto con el Padre eterno, con Dios, a través de Cristo Jesús, porque ya todas esas obras del Antiguo Testamento las hizo el Señor Jesús por nosotros, para poder entrar en pacto eterno por medio de Él contigo. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.